¿Y si la Biblia no fuera solo un libro de fe, sino un documento que predijo el futuro con una precisión escalofriante? Olvídate de interpretaciones vagas y simbolismos confusos. Hoy exploraremos 5 profecías que se cumplieron al pie de la letra, con nombres, fechas y eventos que cambiaron el mundo. Prepárate para cuestionar la casualidad, porque estas son las 5 profecías bíblicas más impactantes que se hicieron realidad. Número 5. La caída de Babilonia. Comenzamos nuestro conteo con la sentencia de muerte de un imperio. En su apogeo, Babilonia era la joya del mundo antiguo, una metrópolis indestructible. Sin embargo, los profetas Isaías y Jeremías escribieron su destino siglos antes, cuando Babilonia ni siquiera era la potencia dominante. Predijeron no solo su caída, sino su desolación total. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Y así fue. En el 539 a.C. fue conquistada. Intentos posteriores por reconstruirla, incluso por figuras como Alejandro Magno y Saddam Hussein, fracasaron misteriosamente. Hoy, sus ruinas en Irak son un testimonio silencioso y polvoriento de una predicción cumplida a la perfección. Número 4. El destino de Alejandro Magno. En el puesto número 4 tenemos una profecía que no solo nombra un imperio, sino que traza el mapa completo del destino de uno de los hombres más legendarios de la historia, Alejandro Magno. 200 años antes de que su nombre resonara en el mundo, el profeta Daniel tuvo una visión inquietante y vívida. Un macho cabrío que venía del occidente, moviéndose a una velocidad tan increíble que no tocaba el suelo, y que tenía un único y prominente cuerno entre sus ojos. Ese cuerno era Alejandro, el macho cabrío, su imparable imperio griego. Y tal como la visión lo mostró, Alejandro surgió como un torbellino, aplastando al poderoso imperio persa en un tiempo récord y forjando uno de los imperios más grandes que el mundo había visto. Pero aquí es donde la profecía se vuelve escalofriantemente precisa y trágica. Daniel no solo predijo su ascenso, sino también su caída en el momento de su máxima gloria. El texto profetizó que, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y la historia nos cuenta que, en el apogeo de su poder, cuando parecía que el mundo entero estaba a sus pies, Alejandro Magno murió súbita e inesperadamente a los 32 años. Pero la predicción no terminó ahí. Dijo que en lugar de ese gran cuerno, surgirían 4 cuernos notables. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio no pasó a un solo heredero, sino que fue fracturado y dividido, precisamente, entre sus 4 generales más importantes, conocidos como los diádocos. Ni 3, ni 5, sino 4. La profecía fue tan famosa y precisa que, según el respetado historiador del primer siglo, Flavio Josefo, el propio Alejandro Magno llegó a conocerla. Cuando Alejandro marchaba hacia Jerusalén, listo para castigarla, el sumo sacerdote salió a su encuentro, no con armas, sino con los rollos del profeta Daniel. Le mostró el pasaje que predecía su propio reinado. Josefo relata que Alejandro quedó tan atónito y complacido que no solo perdonó a la ciudad, sino que ofreció sacrificios en su templo. Piénsalo por un momento. Un texto antiguo que predice el ascenso meteórico, la muerte prematura en la cima del poder y la subsecuente división exacta del imperio de un hombre que aún no había nacido. ¿Simple suerte o evidencia de algo más? Número 3. El rey nombrado antes de nacer. Esto es simplemente asombroso. ¿Imaginas leer un libro que nombra al futuro libertador de tu pueblo 150 años antes de que nazca? Eso es exactamente lo que hizo el profeta Isaías.
Alrededor del año 700 a.C., escribió que un hombre llamado Ciro liberaría a los judíos, les permitiría regresar a su tierra y ordenaría la reconstrucción de su templo. Ciro el Grande, rey de Persia, nació más de un siglo después. En el 538 a.C., conquistó Babilonia e hizo exactamente lo que Isaías había profetizado. No es una cuestión de fe, es un hecho histórico confirmado por la arqueología, incluyendo el famoso cilindro de Ciro, que hoy puedes ver en el Museo Británico. Número 2. La advertencia que salvó vidas. Llegamos al número 2 con una profecía que no solo predijo un desastre, sino que funcionó como una advertencia que salvó vidas. Jesús de Nazaret advirtió a sus seguidores sobre la futura destrucción de Jerusalén. Les dio una señal clara. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. En el año 66 después de Cristo, los ejércitos romanos rodearon la ciudad, pero inexplicablemente se retiraron por un breve tiempo. Los cristianos, recordando la profecía, huyeron. Quienes se quedaron, confiando en los muros de la ciudad, perecieron cuando los romanos regresaron en el año 70 después de Cristo y arrasaron Jerusalén y su templo, matando a más de 1 millón de personas. La profecía fue una orden de evacuación que funcionó. Número 1. El eco del tiempo. Jerusalén, 1967. Y llegamos al número 1. Esta no es solo una profecía, es una cápsula del tiempo, un mensaje que viajó a través de 2 milenios para explotar en la era moderna, conectando el mundo antiguo con el de nuestros abuelos de una forma que desafía toda explicación racional. Todo comienza con una predicción sombría. Tras la devastadora destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el pueblo judío fue arrancado de su tierra y esparcido por los 4 rincones del planeta en lo que se conoce como la diáspora. Durante siglos, pareció un exilio sin fin. Jesús había profetizado este destino, afirmando que Jerusalén sería hollada por los gentiles, es decir, gobernada por naciones no judías, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y así fue. Romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos y británicos, uno tras otro, los imperios controlaron la ciudad sagrada, mientras la promesa de un regreso parecía desvanecerse en el mito. La pregunta que flotó en el aire durante casi 2000 años fue: ¿cuándo terminarían los tiempos de los gentiles? ¿Existía una fecha para el fin de este largo exilio? La respuesta estaba oculta en otro libro, en otra visión, dada siglos antes por el profeta Daniel. Él recibió la clave para descifrar el misterio. La visión del santuario siendo pisoteado duraría hasta 2300 tardes y mañanas. Usando el código profético bíblico de un día por un año, esto se traduce en un periodo de 2300 años. Ahora, la parte alucinante, la matemática. Si tomamos el punto de partida de la visión de Daniel, que los historiadores sitúan alrededor del año 334 a.C., cuando Alejandro Magno comenzó a consolidar su imperio, y le sumamos los 2300 años, la cuenta nos lleva a un año específico en pleno siglo XX. Un año que muchos aún recuerdan, 1967. ¿Qué ocurrió en 1967? Un evento que sacudió al mundo, la Guerra de los 6 días. En un conflicto relámpago que desafió todas las predicciones militares, el recién formado Estado de Israel, contra todo pronóstico, capturó la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en casi 2000 años, la ciudad vieja y el Muro de los Lamentos volvían a estar bajo control judío. Los tiempos de los gentiles habían terminado.
exactamente en el año que la profecía parecía señalar. Pero aquí viene el golpe de gracia, lo que elimina cualquier acusación de que esto es una simple interpretación hecha después de los hechos. Lo más increíble es que varios teólogos y eruditos, basándose puramente en el cálculo de la profecía de Daniel, escribieron en libros impresos y publicados en la década de 1950 y principios de los 60, antes de 1967, que el control total de Jerusalén volvería a manos judías precisamente en ese año. Tenemos los recibos, libros en bibliotecas que lo predijeron. Así que, ¿qué tenemos aquí? ¿La coincidencia matemática más asombrosa de la historia? ¿O un plan divino, revelado con milenios de antelación y cumplido ante los ojos atónitos del mundo moderno? Una profecía que no necesitas excavar para probarla. Solo tienes que abrir un libro de historia del siglo XX. Desde imperios caídos hasta eventos del siglo XX, estas profecías desafían nuestra comprensión de la historia y el tiempo. ¿Coincidencia o designio? La respuesta queda en ti. Si te gustó este contenido, suscríbete a Mitos Mortales.